Segunda conferencia del ciclo hacia la plenitud humana. Tema: el ser y la actividad del Hijo del Hombre. Ayer hicimos la introducción sobre el significado de la expresión el Hijo del Hombre y sobre la alusión a la profecía de Daniel. Hoy vamos a considerar temáticamente el ser y la actividad del Hijo del Hombre. ¿Qué significa eso? Como hemos dicho, el Hijo del Hombre designa al hombre Dios, al prototipo de hombre, al que tiene la plenitud humana que incluye la condición divina, porque el Hijo del Hombre es al mismo tiempo el Hijo de Dios. Entonces, ¿en qué consiste esa plenitud humana? Esa plenitud humana que desemboca y lleva a la condición divina. Por lo que nos dice el Evangelio, lo que Jesús recibe es la plenitud del Espíritu de Dios, que es su vida, su fuerza de vida y amor. Vida y amor son casi sinónimos. De manera que lo que lleva a Jesús a la plenitud es la comunicación del amor-vida del Padre. La plenitud, por lo tanto, está en la plenitud de amor. Como Jesús recibe la totalidad del Espíritu, porque Él no tiene, como dijimos ayer, no tiene obstáculos en sí mismo, entonces tiene la condición divina porque tiene toda la capacidad de amar de Dios mismo. Su vida será la puesta en práctica o la ejecución de esa capacidad de amar, la realización del amor en su actividad con la humanidad. Esa realización Él va poniendo, llevando a efecto toda esa capacidad hasta que llega al momento final, la entrega de su vida, donde ya su condición divina de alguna manera pasa al estado definitivo, que es, digamos, la supresión de todo límite, que es la condición divina. Entonces, como vemos, los evangelios nos ponen la plenitud humana en la plenitud de amor. La línea de desarrollo humano es el amor. Esa es la tesis de los evangelios. Por eso, fijaos, los evangelios no nos dan, no sé si lo dijimos ayer, creo que no, una biografía de Jesús. No son una biografía. No pueden serlo, además. Nada más basta comparar los tres evangelios que llamamos sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, con el evangelio de Juan, y vemos que no coinciden en la actividad de Jesús, ni en sus desplazamientos, ni en el lugar donde ejerce su ministerio, no coinciden. Son muy, digamos, contradictorios, así como en los evangelios sinópticos. Jesús va a Jerusalén una sola vez al final de su vida. El evangelio de Juan empieza por Jerusalén prácticamente, y la mayor parte de su actividad la desarrolla en el templo de Jerusalén. De manera que ya vemos por eso que aquí no se trata de una biografía, no se trata de una crónica de la vida de Jesús puesta en forma de narración, no es eso, no. Ellos tienen un punto de vista teológico, y los datos históricos que conocen, que son reales, los subordinan al esquema teológico que ellos han concebido. Ellos quieren presentarnos la figura de Jesús, lo que significa Jesús para ellos, para la comunidad en donde ellos viven, la experiencia que tienen de Jesús, de la cual ilumina la vida histórica de Jesús. Entonces, para exponer esa experiencia, ellos se hacen un plan teológico y van encajando los episodios históricos dentro de ese plan. Pero si observamos los evangelios, notamos una cosa, que no solamente no es una biografía, sino que es una estilización de la figura de Jesús. De manera que ellos suprimen de la figura de Jesús todo lo anecdótico, completamente. Por ejemplo, ¿qué sabía Jesús? Ni palabra. ¿Dónde estudió Jesús?
¿Quién fue su maestro? ¿Quiénes fueron sus maestros? Nada. Vemos que cuando Jesús habla con sus adversarios o discute, él conoce la Escritura, pero ya está, aparece en la conversación o en el debate, pero nunca se nos dice cuánto sabía ni dónde lo había adquirido, nunca. Por otra parte, Jesús, naturalmente, como hombre que era, tuvo que tener muchas actividades corrientes, ordinarias, como toda persona humana, claro. De eso, nada. Detalles en su vida, por ejemplo. Cuánto dormía, cómo, dónde dormía, qué profesión tenía, o que tuvo. Se nos dice en un evangelio que era carpintero, pero tampoco es seguro, porque esa lectura del Evangelio de Marcos tiene otra lectura paralela que es que era hijo del carpintero, pero no carpintero es. Que ni esa misma es segura. O sea, Jesús en su vida activa, ordinaria, de persona corriente, ni palabra. Naturalmente también Jesús tendría una vida, digamos, afectiva, tendría amigos, gente que conocía. ¿Qué se nos dice de eso? Nada. Nada. Es decir, ellos, todo lo que no es útil para la posteridad, lo eliminan, dejando solamente una línea en Jesús, la línea del amor hasta el fin. Esta es. Por eso, si aparece una actividad de Jesús, siempre es una actividad de amor, liberando a la gente, ocupándose de los más abandonados, dando vida, curando enfermos. Siempre es una actividad que es expresión de amor. Ninguna otra actividad se relata. Se ocupa de los discípulos, de las multitudes, de los enfermos, pero nunca de una actividad neutra, por así decir, de la que todos tenemos que tener a la fuerza, y él la tuvo que tener. Nunca. De modo que lo mismo, sus relaciones humanas, nada. Estilización pura y simple en la línea del amor hasta el fin. Nada. Algunas veces se nos dice que alguien era amigo suyo, pero son siempre figuras teológicas, como Lázaro, por ejemplo. Es una figura teológica, representa un aspecto de una comunidad cristiana, no es sencillamente un personaje. Él a sus discípulos, yo los llamo amigos, pero eso tiene sentido teológico, naturalmente. Lo mismo que la figura de Jesús en los evangelios, están estilizados todos los demás figuras. Los discípulos, ya sabéis que en el evangelio de Marcos y en el de Lucas se distinguen dos grupos entre los seguidores de Jesús. Uno es el grupo que procede del judaísmo, que se llaman los discípulos, o los 12, porque el 12 es el número simbólico de Israel, los que proceden del Israel antiguo, y otros que no proceden del Israel antiguo, que son multitud, o son los que estaban en torno a él, o son los 70 o 72 de Lucas. Pues esos mismos, aparece el grupo de discípulos, por ejemplo, aparece que no entiende a Jesús, que tiene una enorme resistencia para el mensaje de Jesús. Van con él porque lo admiran, evidentemente, y le tienen cariño, pero no les cala el mensaje. Esto, naturalmente, las conversaciones con ellos son a menudo reproches de Jesús, porque no entienden. Esto es otra simplificación, otra estilización. Evidentemente el trato sería mucho más variado. Había días que estaban peor, días que estaban mejor. No, da esa línea. La línea para los discípulos de origen judío, los evangelistas subrayan la línea de la incomprensión. Hasta el final. Hasta Pedro que lo niega. Lo mismo los adversarios. Los fariseos aparecen siempre como enemigos o adversarios de Jesús, siempre. Y siempre se les critica. Los fariseos en realidad eran gente muy variada también, eran gente muy devota, gente muy observante de la ley. Se preciaban de su observancia. Y había de todo, gente que eran artesanos, muchos de ellos, obreros, no pertenecían a una determinada clase social.
Sin embargo, en medio de eso, que había mucha gente estimable y honrada, pero los evangelistas lo que ponen de relieve es una sola línea. El fariseo, en el fondo, aunque sea una persona excelente, en el fondo él siempre pondrá la ley por encima del bien del hombre. Por eso, en el fondo, aunque no se dé cuenta el mismo fariseo, tiene una actitud que no puede, que no es compatible con la actitud de Jesús. Y así lo mismo, los demás personajes que aparecen. En el que los evangelios nos presentan una estilización. En Jesús la línea del amor hasta el fin. En los otros, o algunos la entienden, otros no la entienden, entre los que lo siguen. Simón Pedro no la entiende y niega a Jesús, no quiere esa clase de Mesías. Simón Cirineo, en cambio, carga con la cruz. Este es el seguidor de Jesús de verdad. Carga con la cruz y va con él, como él había dicho, el que quiera venirse conmigo, que renuncie, que reniegue de sí mismo, que cargue con su cruz y entonces me siga. Esta es la otra clase de discípulos o de seguidores que sí cargan con la cruz, que siguen a Jesús. Pero siempre, como veis, son figuras opuestas, siempre es una simplificación tremenda. ¿Por qué? Porque claro, Jesús es el modelo de hombre, el prototipo de hombre. Si va a ser prototipo, no pueden dar ningún detalle concreto si va a ser modelo, porque un modelo que se describe con detalle es opresor. Si nosotros tuviéramos que imitar a Jesús en 1000 pequeñas cosas que sabemos de él, pues eso sería un corsé para el hombre, no favorecería el desarrollo. Por eso lo único que ponen es la línea del amor. Una actitud es lo único que pide. Y en eso sí es modelo. Y ese modelo, como el amor es tan amplio, tan variado, tan personal, eso no oprime al hombre. Es un modelo que no lo encasilla, sino al contrario, que sobre esa base le da toda posibilidad. Por eso tampoco, como veis, tampoco describen la psicología de Jesús. Muchas veces se ha querido hacer de los evangelios la psicología. No hay psicología de Jesús. El único elemento psicológico de Jesús es la presencia en él del Espíritu. Es el único, que es la fuerza de amor. Porque ¿cómo van a describir, si él es el modelo, cómo van a describir una psicología detallada que no coincidiría con la psicología de cada uno de nosotros? Porque cada uno tiene la suya propia. ¿Veis con qué sabiduría los evangelistas han eliminado de los evangelios todo lo que podía ser deformante si se tomaba a la letra, como mucha gente lo habría tomado? En Oriente, por ejemplo, los popes orientales tienen que dejarse la barba y la melena porque Jesús la llevaba. Tontería, ¿verdad? Eso es literalismo absurdo. No, como si digamos, bueno, como Jesús una vez se montó en un borrico, pues tenemos que ir todo el borrico, claro. Eso no sirve para nada. Por eso todo ese detalle, todos esos detalles, ni siquiera del aspecto físico de Jesús, en ninguna parte se describe. Luego hubo documentos apócrifos, por ejemplo, una carta de Pilato falsa, completamente falsa, del siglo II o III, donde describía que pelo rubio, partido por la mitad, la corta, esas imágenes cursis que nos han pintado de Jesús o del Sagrado Corazón, con él. Eso viene de esos documentos apócrifos, porque la gente tenía curiosidad. No, eso no importa, eso no importa. Eso no importa. De modo que así es modelo. De manera que lo que es modelo en esa actitud profunda. Ahí, así Jesús es modelo para todos. Para hombre y para mujer. Para occidental y para oriental. Eso pasa por encima de la cultura, porque la capacidad de amar es tan profundamente humana y está al alcance de todos que es posible para todo ser humano. ¿Ves? Entonces nuestra línea de desarrollo es esa. Jesús tiene desde el principio la plenitud. Él no crece en capacidad. La capacidad se le da entera por su compromiso total. Nosotros no, a nosotros se nos da en cuanto nuestro compromiso es profundo y sincero y verdadero. Será, pues, todos queremos hacerlo, pero
estamos limitados por un pasado, por mil cosas, pero nosotros crecemos en capacidad y nuestro camino es desarrollar esa capacidad de amar que tenemos, irla desarrollando para que crezca la misma capacidad y vayamos adelantando en la práctica del amor y desarrollando con eso nuestra personalidad. Esta es la línea de desarrollo. Pero aquí podríamos poner una objeción. Bueno, mire usted, cuando usted habla de plenitud humana, la plenitud humana es bastante más que el amor. Por ejemplo, también entra en la plenitud humana el saber. El saber, la afectividad. La actividad y la afectividad. Está claro, no hay duda ninguna. Pero sigo insistiendo, los evangelistas simplifican, mejor dicho, estilizan todo el mensaje. ¿Es el saber un elemento de la plenitud humana? Sí. Pero no es el fundamento de la plenitud humana. El saber solo no desarrolla al hombre. Porque hemos visto en nuestra época, en nuestro siglo, hemos tenido una serie de regímenes tremendos, malísimos, satánicos, podemos decir. Primero los regímenes fascistas y nazis, el régimen nazi, y después el régimen de Stalin, el comunismo de Stalin. Regímenes opresores, tremendamente opresores, regímenes criminales, que han destruido la libertad de los fuertes, de la gente, que han torturado, que han matado, aunque hayan sido acompañados de progreso material, pero eran injustificables. Y sin embargo, en los años 30 hubo muchos intelectuales de primera fila. Yo vivía ya en aquel tiempo y me acuerdo precisamente de un artículo, creo que era de Agustín de Foxat, conde de Foxat, que escribía en ABC y que justificó una matanza que hizo Hitler de generales suyos porque pensaba que lo habían traicionado, y fue él mismo, y disparó y mató al general y a todos los que lo acompañaban. Y eso se justificaba por este conde de Foxat, que era un intelectual español bien conocido y un literato conocido de la época. Bueno, este era un caso en España, pero hubo en todas partes, hubo intelectuales, gente de mucho saber, gente muy instruida, que aprobaba y justificaba esa injusticia. Todas las injusticias del régimen nazi, que acabaron incluso con el holocausto de los judíos y de los gitanos y de los homosexuales. Pero más tarde venció, digamos, en toda Europa del Este el comunismo. Ese comunismo heredado de Lenin, cultivado por Stalin, crudelísimo, que dejaron morir de hambre a media Ucrania para someter a esa nación o región. Aquellos juicios en que tenían que acusarse a sí mismos, aquellos campos de concentración, aquellas matanzas, aquellos destierros de poblaciones enteras que las trasladaban a otros sitios. Todo eso que está de lo que estamos pagando las consecuencias hoy. Y sin embargo, ¿cuántos intelectuales en toda Europa occidental estuvieron defendiendo ese régimen? Porque no tenían amor. Esta defensa de estos regímenes injustificables muestra la enorme inmadurez de estas personas, a pesar de su mucho saber. Una inmadurez tremenda. Vamos, había gente que visitaba Rumanía o visitaba Rusia, y decían, oh, la situación es magnífica, allí no pasa nada, sabiendo lo que pasaba. El saber solo no produce la dureza, no la produce. El saber integrado en el amor, sí, ese lo produce. Por eso los evangelistas insisten en que la línea de desarrollo humano es el amor. Y dentro de ese amor, abrazado por ese amor, penetrado por ese amor, todo el saber sea bienvenido, todo. ¿No vemos ahora, por ejemplo, cuánto saber ha habido que acumular
para fabricar una bomba atómica. Cuánto estudio, cuánto cálculo, cuánta ciencia para matar. Y en una escala menor, muchas veces el saber individual lo que busca es el prestigio personal, la vanidad personal, pero no se ocupa para nada del bien de los demás. Por eso un saber solo, el saber solo, que es tan importante, una dimensión esencial del hombre, pero solo no produce la madurez humana, no produce el desarrollo de la persona, la calidad de la persona. Una persona que podemos llamar noble, la nobleza humana, no está en el saber, está en la comprensión, en la solidaridad, en la afabilidad, en la lealtad, ahí está, que son todas manifestaciones del amor. Por eso una persona no instruida puede tener una nobleza enorme de espíritu, porque tiene esas cualidades. Ahí se madura, ahí se madura. Pero claro, una vez dicho esto, que el saber no madura por sí mismo, no hace madurar al hombre por sí mismo, pero sí, si está integrado en el amor, tenemos que insistir hoy día sobre todo en la necesidad absoluta del saber. El saber penetrado por el amor se convierte en sabiduría, que es lo grande. El saber que lleva a la solidaridad, el saber que tiene como último objetivo, aunque no sea inmediato, como último objetivo el bien de la humanidad. Y entonces hace falta por muchas razones. Primero porque es una dimensión que Dios nos ha dado, por lo tanto esa, para que el pleno florecimiento y desarrollo de la humanidad, del hombre, del ser humano, necesita desarrollar esa línea. En el tiempo pasado ha sido difícil para la inmensa mayoría de la humanidad, no tenían ni medios para nada, pero nosotros la tenemos. Muchas veces casi podría decirse que el que hoy día no quiera ser instruido es que no es instruido, es porque no quiere. Los medios son abundantísimos, cada uno en su línea, por supuesto, están a disposición de todos. Pero además es que un cristiano que va a llevar el mensaje de Jesús, que va a dar testimonio del espíritu que está en él, no puede ser un subdesarrollado intelectual. En el mundo de hoy no puede ser. Evidentemente que un componente esencial del espíritu cristiano es el buen corazón, pero ya pocas veces basta el buen corazón, pocas veces. Habrá ocasiones, pero no es lo corriente. Acordémonos de lo sucedido en este tiempo reciente y sigue sucediendo desgraciadamente en África Central, en Ruanda y Tanzania y toda esa nación. Evidentemente uno puede decir, yo con todo mi entusiasmo me voy a Tanzania, pero está muy bien, ¿y qué sabes hacer? Yo nada, puedo cargar sacos, pero si tú sabes, si eres enfermero, si eres médico, si eres cirujano, si eres administrador, si sabes contabilidad, todo eso es, con eso tu amor, que es lo que tú quieres demostrar, será muchísimo más eficaz. El amor, el saber, es un arma, es un instrumento de amor en nuestro siglo más que nunca. Para cualquier obra buena, social, hay que planear, hay que planificar, hay que estudiar, hay que organizar, hay que saber, porque es que nuestra época pide el saber. Y es bueno, porque al fin y al cabo estamos desarrollando como nunca antes en la historia una de las grandes dimensiones del hombre, pero siempre integrada en el amor. Otra dimensión es la actividad, está clara, y otra es la afectividad. También una afectividad caótica, una afectividad sin amor, puede ser pura sentimentalismo ineficaz, o pura sensiblería que no lleva a nada, o puede ser también arma de dominio, de degradación de otras personas. Una afectividad, una sexualidad que va todo junto, puede llevar a la degradación, al dominio sobre las personas. Bueno, eso es que no hay amor. Todo eso, la afectividad en todas sus gamas, desde la amistad hasta la sexualidad, en toda la gama, todo eso en la línea del amor. Ahí va.
Y así todo encaja. Y así el hombre puede desarrollarse en todas sus dimensiones, sabiendo que no va a extraviarse, porque está centrado en la unidad. ¿Veis? El desarrollo humano. Por eso veis que cuando decimos que Jesús es el prototipo de hombre, el modelo de hombre, es tan amplio ese modelo. No nos oprime para nada, no nos encorseta de ninguna manera. Tú ten esa actitud en tu vida. Y eso es el único ejemplo que yo os he dado. Por eso su mandamiento, como creo que decíamos ayer, es otro. Igual que yo os he dado, amaos también vosotros. Ya está España. Y el amor no tiene un cliché. El amor es inventivo, es creativo, es diferente. Se compara el espíritu al agua. Así como el agua del bautismo era un agua como símbolo destructor, el agua de la inundación, por ejemplo. Y es por eso el pasado del hombre quedaba sepultado en ese agua, la inmersión. Hay otra agua, que es la del Espíritu. Por eso va a bautizar con Espíritu Santo. El Espíritu es el agua de la lluvia. Bautizar aquí significa empapar, impregnar, como la lluvia empapa la tierra. Es el agua fecundante. El agua, la primera era el agua de muerte, esta es el agua de vida. Pues bien, el Espíritu es esa agua. Esa agua es la misma, es el Espíritu de Jesús, que es, digamos, su herencia, lo que Él nos da, el Espíritu de Jesús. Pero esa agua, cada uno una tierra diferente, una semilla distinta, siendo la misma agua, no da un fruto uniforme ni una flor igual, sino cada uno dará su propia flor y su propio fruto. Esa es la enorme libertad de este modelo. De manera que él nos comunica la capacidad y dice, la línea es la mía, amar hasta el fin. ¿Cómo? Sí, empieza, hazlo tú, a tu manera. Pero esto sirve no solamente para el cristiano. Fijaos la frase de los medios de Juan, yo soy el camino, yo soy el camino. No dice yo soy un camino, sino el único camino. No es porque todo el mundo tenga que ser cristiano, sino lo que está diciendo, no hay más camino para la plenitud humana, para la salvación, que es la vida de la humanidad, que el mío. Es decir, el amor hasta el fin. Para cristianos, para no cristianos, el único camino es el suyo, es el amor hasta el fin. Integrado dentro, digamos, dentro de los seguidores de Jesús, o fuera, no hay más camino. Todo lo demás es incompleto, es erróneo o es dañino. Depende de las circunstancias. De manera que tenemos que rehuir de toda literalidad. Es que Jesús así, Jesús así, ¿no? Jesús nos da solamente esto, solamente. Fijaos, lo que Jesús recibe no es un saber en su bautismo, después de su bautismo. Jesús no recibe un libro escrito en el cielo, como otras religiones. Ni Jesús escribe un libro para dejarnos su doctrina. Se suele hablar de las religiones del libro, se pone el cristianismo entre ellas. El cristianismo no es una religión del libro. Jesús no ha escrito ningún libro, ni se le ha transmitido el libro escrito por la mano de Dios, no se le ha. Jesús recibe el Espíritu y nos transmite el Espíritu. Esta es su herencia. Esta es su tradición. No está en el saber, sino en la plenitud de vida que es el Espíritu. Luego eso se escribirá. Pero todo lo que se escriba tendrá que ser interpretado y vivido a la luz del Espíritu. No podemos sujetarnos a una mera letra,
Eso no es lo cristiano. Sino lo primero es el Espíritu. Y luego con ese Espíritu se lee. Y entonces eso repercute en nosotros, porque allí los evangelistas, sobre todo, son los que han expresado su vivencia, la vivencia fundacional. Y nos reconocemos en esto. Pero lo primero es el Espíritu, que es una experiencia interior. Por lo tanto, la asimilación a Jesús como modelo no se trata de una imitación externa, no se trata de decir sí a una enseñanza o a una doctrina o a una ideología, no. Es una sintonía interior. Es una sintonía interior, una experiencia interior de vida. Esta es la que nos pone en contacto con Jesús. Después leeremos su enseñanza y eso aumentará, digamos, hará crecer nuestra vivencia. Pero lo primero, una lectura sin vivencia puede ser informativa para acercarse a Jesús, pero no es todavía la experiencia cristiana. Por eso el cristianismo se basa en una experiencia interior, que es la del Espíritu, el descubrimiento interior del amor que Dios nos tiene manifestado en nosotros. Este es el descubrimiento, que Dios nos ama incondicionalmente. Esta es la experiencia de Jesús en su plenitud, por supuesto, en nosotros, en nuestra parcialidad. Y desde esa experiencia cambia nuestra visión del mundo, cambia primero nuestra visión de Dios, que es importantísimo, importantísimo. Fijaos, la primera petición del Padre Nuestro, que solemos traducir, se suele recitar, santificado sea tu nombre, y que no se entiende muy bien, mira. Si se traduce con más rigor, significa proclámese ese nombre tuyo. Santificar en realidad significa proclamar, reconocer o proclamar. Proclámese ese nombre tuyo. El nombre es el de Padre, el que está antes. Padre, ese es el nombre que hay que proclamar. ¿Por qué esa primera petición? Proclámese ese nombre tuyo. Es el cambio de Dios. La humanidad nunca ha creído que Dios es amor. Nunca. Los dioses de toda la humanidad han sido dioses, digamos, todopoderosos, tiránicos, arbitrarios, opresores, que humillan al hombre, incluso el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos tradiciones preciosas, buenísimas, y al mezcladas con ellas tradiciones malísimas. El Dios vengativo, el Dios que da orden de matar a todos, hombres, mujeres, niños, animales. El Dios que tiene asco de la naturaleza humana y que si la mujer tiene su periodo y está impura 40 días, y mientras tiene esta cosa, si da luz a un niño 40 días de impureza, si da a una niña 60 días pero si eso lo ha hecho él, ¿cómo puede tener Dios asco de lo que él mismo ha hecho? Esa es una de las figuras que aparece en el Antiguo Testamento, una figura de Dios completamente deformada, completamente. Y esa era lo mejor que había en la humanidad. Como revelación de Dios, lo mejor que había antes del Señor era el Antiguo Testamento. Y sin embargo ahí hay tanto elemento espúreo, digamos, tanta deformación de Dios. Porque al lado que dice, no, Él los quiere como una madre, y luego sale el Dios con la espada, ¿verdad? La tierra tiembla y todo eso. De manera que siempre ha habido. Los dioses, antes de la revelación de Jesús, siempre han sido temibles. Hay un famoso teólogo, digamos, o antropólogo alemán, Otto, llamado Otto, que escribió un libro que se llamaba Lo Santo. Está traducido al español, muchos lo conoceréis. Lo Santo, lo Sagrado. Entonces él definía a Dios según lo que había encontrado en todas las religiones, desde las animistas hasta las más elaboradas, con un doble elemento, fascinosum extremendum, es fascinante y al mismo tiempo terrible, terrible.
El hombre siempre ha tenido miedo de Dios y siempre ha proyectado en Dios todos sus defectos, todas sus pasiones. Y no hablo ahora de una mitología un poco infantil como la griega o la romana, en que los dioses eran superhombres, nada más, no había otra cosa, por lo menos en la época popular. Después ya llegaron a una idea del dios elevado, pero sino en todas partes, en todas las religiones, siempre Dios da miedo. ¿Por qué? Pues porque Dios, como es tan infinitamente superior al hombre y tiene ese poder absoluto e indiscutible, puede aplastar al hombre. Y el hombre proyectaba sobre él el deseo de poder. Dios es el Todopoderoso. Y el deseo de venganza. Y Dios no perdona a sus enemigos. Dios aplasta a sus enemigos. Digamos, el recelo de Dios contra el hombre, no sea que el hombre sea como uno de nosotros, que dice el Génesis, ¿no? Que Dios no quiere que el hombre se le parezca. Todo eso son las proyecciones. Por supuesto, las proyecciones de los nacionalismos exclusivistas, como el nacionalismo judío. Entonces proyectan en Dios el nacionalismo. Dios quiere al pueblo judío y odia a las demás naciones y las aplasta y las juzga y las destruye. Son proyecciones sobre Dios, toda la miseria humana, toda la miseria humana. Y entonces, ¿quién se parece más a Dios en el mundo? El que más anda, el que más poder tiene, el emperador, el rey, el juez, el que dispone de la vida y de muerte de los demás. Esta es la idea en el judaísmo. No digo la única, el Antiguo Testamento está mezcladísimo, pero si uno quiere puede sacar muchos textos de este estilo que muestran lo confusa que estaba la idea de Dios. Pues mirad, podemos decir en general, mientras no cambien los dioses, no pueden cambiar los hombres. Si nosotros creemos en un Dios vengativo, en un Dios arbitrario, en un Dios celoso, en un Dios exigente, nunca podremos ser felices, nunca. Y lo mismo en toda cualquier religión. ¿Cuántas religiones se basan en el miedo a Dios? En el miedo. Muchos de nosotros, católicos, hemos vivido en el miedo a Dios. Si no hago esto, ay, el Señor se va a ofender. Si no le rezo el rosario todos los días, si no hago tal cosa, siempre ese miedo a su venganza, siempre esa exigencia divina de Dios. Por eso la primera petición del Padre Nuestro, que es la liberación de la humanidad. Proclámese ese nombre tuyo, de Padre. Que la humanidad se convenza de que Dios es Padre, es decir, Dios es un amor que comunica su propia vida. Esto es fundamental. Si no hemos cambiado, fijaos, la primera petición del Padre, proclámese ese nombre tuyo, que la humanidad se libere del miedo a Dios, que la humanidad sepa que Dios es puramente positivo, que está incondicionalmente en favor del hombre, que en él no hay castigo, ni venganza, ni rencor, todo eso es falso, no hay nada de eso. Es purísimo amor, porque él no porque nosotros seamos buenos, sino porque él es bueno. Su amor nace de su bondad, no de la nuestra. Estamos seguros siempre de eso. Nosotros podemos tener días más afortunados y menos afortunados, no importa, jamás va a fallar el amor de nuestro Padre, nunca, nunca, nunca. Es la mejor palabra que hemos encontrado, Padre. El que por amor comunica su propia vida, no otra, no la vida, sino la suya propia, es el Padre. Y eso es lo que es para nosotros. Esa es la experiencia nuestra. La experiencia cristiana profunda, que Dios es nuestro Padre. Como dice Pablo en la carta a los Romanos, Él derrama su espíritu en nuestro corazón,
su amor en nuestro corazón. Esa es la experiencia cristiana. Y de ahí sale. Ahí entonces ya podemos empezar. Porque fijaos, poco tiempo tenemos ahora. No basta para ser cristiano seguir la predicación de Juan Bautista, que decía: enmendaos. Lo que se debe decir convertido está mal traducido. Significa enmendarse, arrepentirse y enmendarse, cambiar de vida. Cambiar de vida para obtener el perdón de los pecados. Está muy bien. Eso significa la renuncia a la injusticia personal. Yo no quiero ser injusto con nadie. Primer paso, necesario. Mientras no se dé ese paso, no hay nada que hacer. Pero cuando uno ha dado ese paso inicial, entonces tiene la opción por la plenitud, que es la nuestra, la cristiana, como la de Jesús. Jesús no solamente no quiere ser injusto, quiere entregarse a procurar el bien de la humanidad, la vida de la humanidad, incluso dando la muerte, si hace falta. Ya no es solamente que yo con mi prójimo esté, no. Queremos no solamente que cambie yo, sino que cambie la humanidad. En sus dos etapas, una individual, que cambien los hombres, y otra social, que la sociedad humana sea digna del hombre, que se quede una sociedad justa, una sociedad libre, una sociedad próspera y sobria y feliz. Y esa sociedad se llama el reino de Dios en su etapa terrena. El reino de Dios tiene otra etapa posterior, pero aquí ya empieza. Y el reino de Dios es la sociedad que llamamos alternativa. Esta sociedad libre y justa y próspera y sobria, no consumida y feliz. Cuando nosotros hacemos ese compromiso con más o menos amplitud de espíritu, pero lo hacemos con sinceridad, entonces recibimos el Espíritu. El Señor Jesús nos comunica el Espíritu. Y tenemos esa experiencia. Esa puede ser una experiencia muy inmediata o gradual. Cada uno tiene su experiencia interior. Unas veces muy en el momento y otras veces se va extendiendo y va creciendo esa experiencia dentro. No hay una pauta para eso. Pero ya tenemos el Espíritu de Dios y entonces tenemos que empezar a crecer practicando el amor en la medida en que lo tenemos ya, para que ese amor vaya aumentando y podamos seguir creciendo. Y ese amor que integra todo el resto de nuestra vida, va a integrar nuestro saber, y va a integrar nuestro hacer, y va a integrar nuestra afectividad. Todo eso integrado nos irá desarrollando nuestra personalidad e incluso haciendo salir a la luz potencialidades que tenemos y que no conocemos. Eso es el desarrollo. ¿Pero qué entramos en la actividad? ¿Cuál es la actividad de Jesús? La actividad de Jesús siempre tiene el mismo fin, es dar vida a la humanidad, por supuesto. Sin embargo, podemos distinguir dos clases de actividad de Jesús. Hay una actividad que podemos llamar social y una actividad específicamente suya. Actividad social, ¿qué quiere decir? Si hay gente que tiene hambre, pues hay que buscar la manera de que no tenga hambre. Si hay gente que está en la pura ignorancia, hay que procurar que salga de esa ignorancia. Es decir, si hay opresión de cualquier clase o marginación de cualquier clase, tenemos que procurar ayudar para que esa situación cese. Esa actividad social, puesta en esos términos, es común a cristianos y no a cristianos, por supuesto. Hay mucha gente de buena voluntad que tienen el mismo ideal. Esto es lo que llamo. Esta actividad de Jesús se describe en los evangelios con el verbo curar. Curar. Pero hay otra actividad. Esta actividad no cambia al hombre. Cambia una situación, pero no a la persona. Una situación dolorosa, por lo tanto, hay que eliminar la situación dolorosa. Eso es fundamental.
No podemos esquivar esa labor. Donde hay dolor, donde hay miseria, donde hay otra, ahí tenemos que intentar que eso desaparezca. Esto se llama el cura. Curó a muchas mujeres, curó a los poseídos, endemoniados, curó. Pero cuando hay más, cuando no solamente cambia la situación, sino transforma a la persona, entonces ya no se llama curar, sino salvar. Acordaos, por ejemplo, de aquella mujer que tenía los flujos de sangre, que es una figura del pueblo marginal. La mujer que llevaba 12 años, 12 la cifra de Israel, por supuesto, siempre son alusiones simbólicas, y que había ido a muchos médicos y no había sacado más que ponerse peor, y se acerca a Jesús por detrás, habiendo oído hablar de Jesús, se le acerca por detrás y le toca el manto, y al momento siente que está curado. Jesús la descubre y le dice, y al final le dice: hija, márchate, vete a la paz, tu fe te ha salvado, no curado. No solamente ha cambiado una situación negativa, ha cambiado a la persona. Por eso responde a la fe. Para lo primero no hace falta fe. Cuando dice Jesús curó a muchos enfermos, se le acercaron y los curaron, nunca se pide la fe. Ese es el trabajo, diríamos, hoy social. Para el segundo sí, para el segundo, la fe. Por ejemplo, el paralítico, viendo la fe que tenían, le dice: perdonad, y luego le da vida, que lo hace cambiar. Ahí hay fe. A la fe responde Jesús con la salvación. Y salvación significa vida, como siempre, ¿no? Vida es la vida del Espíritu. Le da la... Por eso en nosotros, que somos cristianos, pues tenemos también esa doble actividad. Pero siempre desde el principio, en cuanto es posible, tenemos que ir comunicando vida. Que nuestra actividad social, que podemos compartirla con 1000 gentes que no son cristianos, pero que son profundamente humanos, gente de excelente corazón y que han hecho una opción por el bien de la humanidad, compartimos esa actividad. Pero el cristiano sabe que eso es lo más urgente, quizás, pero no es lo más importante. Lo más importante no llega hasta que la persona no cambie, que es la salvación, que es la vida para siempre. Por eso nuestra actividad cristiana, aunque estemos haciendo trabajo social como cualquier persona de buena voluntad, pero siempre pongamos el toque del amor, porque la vida se comunica por medio del amor, que es como Jesús lo comunica. Amor y vida es igual. El amor produce vida. La actividad de Jesús y la actividad del cristiano consiste en, mediante el amor, mediante la obra, la demostración del amor, comunicar vida a la persona. Hacer la experiencia del amor recibido hace cambiar. Estamos en el trabajo específicamente cristiano, el trabajo que podemos llamar definitivo, porque esa persona ya ha cambiado de nivel. Por eso, fijaos, aquí introduzco una pequeña consideración. Hablo en tantas partes que a veces no sé si lo que digo lo he repetido a este auditorio o a otro, no me acuerdo. ¿Hablé ayer de la teología de la liberación o no? Que no, gracias a Dios ha entrado en la teología lo que hemos llamado la teología de la liberación. ¿Qué quiere decir solo esto? Yo no entro en análisis marxista, ni en eso no entro nada, sino Dios no es indiferente al dolor humano. Este es el fondo de esa teología. Dios no es indiferente al dolor humano. Por lo tanto,
donde encontremos dolor, como hemos dicho antes, miseria, opresión, marginación, pobreza, ignorancia, todo eso. Evidentemente la labor del cristiano es trabajar para que eso debe cambiar la situación. Pero esto es urgente, una labor urgente. Pero lo que me parece que no encaja del todo es que, y entonces la ciudad de Valladolid, hoy, en esta ciudad habrá algunos grupos pobres, digamos, no, en la pura miseria, difíciles, pero algunos grupos marginados, etc. Pero la sociedad de Valladolid como tal, aunque haya diferencias sociales, no vive de esa situación. Aquí la gente suele comer, suele tener las comodidades elementales, tenemos una sociedad de nivel diferente. No es una sociedad como la de América Latina, o como la de África, o como la de muchas de Bangladesh, no es así. Entonces ya esa teología de la liberación no nos sirve. ¿Qué hacemos con eso? Vamos a dedicarnos a sacar de la miseria a los que viven con una holgura suficiente. Y entonces es que falta algo. La teología cristiana es la teología de la plenitud. La plenitud humana que llega hasta la condición divina. Y el capítulo primero de esa teología es la teología de la liberación. Eso no es más que el primer capítulo. Cuando existan esas condiciones inadmisibles, hay que dedicarse a eso. Es lo urgente. Pero lo importante, distingamos siempre entre urgente e importante. No siempre lo más urgente es lo más importante. No. Lo más importante es que esos y todos los demás vayan caminando hacia la plenitud humana. Por lo tanto, en nuestra sociedad, donde hay tanta inmadurez, dentro de nuestro bienestar económico, de nuestro nivel cultural, que es infinitamente superior al de antes, cuánta inmadurez hay. Esto es lo que hay que eliminar. Aquí está el obstáculo. Aquí no hay plenitud humana, no hay madurez humana. Esta es nuestra teología. ¿Cómo hacemos que estas personas que viven en esta situación crezcan en calidad humana? Según la línea de Jesús. Él nos ha capacitado, nos ha dado el Espíritu. Pero como personas, no nos vamos a parar en 4 observancias rituales, ni no, hombre, por Dios, eso no es. Esto hay que florecer plenamente, cada uno en su totalidad de personas. Y esto está todo por hacer. Fijaos si es importante esta teología. La teología de la plenitud. Porque cuando nosotros vemos nuestra sociedad española, que en estos días, en estos meses de conflicto y de crisis, y vemos que aquí no se cruzan más que insultos, esto es una falta de madurez tan grave. Aquí no hay madurez humana. Es mirar el mundo sin amor. Esto no puede. Esos juicios sin misericordia. Ese deseo de humillar a los demás, esto que nuestra sociedad, si se rasca un poco, sale el neandertal. Y esto es lo que hay que hacer, el neandertal hay que hacer. Y esta actividad del Hijo del Hombre, que es la nuestra, comunicar vida en todos los aspectos, desde las cosas más elementales hasta la plenitud, por lo menos ayudar, naturalmente. Nosotros nos comunicamos, nos llevamos a la gente a la plenitud, sí, ponemos las condiciones, ayudamos, mostramos el amor, en fin, creamos un ambiente, es lo que vamos haciendo, y así crecemos nosotros también. Esto Jesús lo hace con una absoluta libertad. Aquel dicho que comentábamos ayer, el Hijo del Hombre es Señor incluso del presente. No hay ley. La libertad es total. No hay ley religiosa que limite esto. No hay más que 2 regímenes.
el régimen de la ley y el régimen del espíritu. Mientras el hombre, el ser humano es infantil, necesita una ley que le diga lo que tiene que hacer. A medida que va creciendo, madurez y adultez, cada vez necesita menos la ley. Aquí Jesús, por supuesto, que es la plenísima madurez, prescinde, está superado, todo eso está superado. El Espíritu de Dios que él lleva dentro está por encima de toda ley, claro. No hay ley que pueda poner normas ni trabas al Espíritu de Dios. Es más, la actividad de Jesús, que es el bien del hombre, esta juzga las leyes. No es que no esté sometida a una ley, es que ella juzga las leyes. Es el bien del hombre, el bien en su más amplia acepción, hasta lo que hemos dicho, hasta la plenitud. Esto de juzga, un código de ley, una ley, vale si está en favor del bien del hombre, y si no, no vale nada, no vale nada. El criterio es ese, no hay más criterio que eso. Por lo tanto, el Señor nos está diciendo con esto que la línea de desarrollo es esa. Nuestra actividad, nuestro hacer por el impulso interior del espíritu, no por atenernos a normas. Ahora bien, nosotros tenemos obstáculos para esa libertad. Somos nosotros tan colaboradores del espíritu que no necesitemos normas. Llevamos el obstáculo. Digo, podemos llevarlo. Y tenemos que deshacernos poco a poco. Tenemos miedos interiores. No hablo de los exteriores, de cosas. Interiormente no estamos penetrados del espíritu. Ese amor no nos ha calado hasta el fondo. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. Nosotros nos han enseñado a estar sujetos a tutelas religiosas. Y llevamos dentro interiorizada la tutela. No nos atrevemos a pensar, no nos atrevemos a ser nosotros mismos. Nos da miedo la libertad. Siempre se nos ha dicho que la libertad es un acto del demonio. Y es la condición indispensable para el desarrollo de la persona. Mañana hablaremos del pecado del mundo. Pero hoy tengamos en cuenta esto. Todo eso. Luego tenemos también, fijaos, los evangelios utilizan dos símbolos antiguos para describir también estados psicológicos. Uno es los espíritus inmundos, impuros, y otros son los demonios. El espíritu inmundo es, en los evangelios, un símbolo de los fanatismos interiores. Es algo externo, una ideología que te proponen y tú la aceptas, una ideología que produce en ti un fanatismo de odio, de muerte, que te despersonaliza y ya no piensas con tu razón, sino reaccionas con tu fanatismo. Eso le pasa a Jesús en la sinagoga de Capernaum. Cuando está enseñando, y su enseñanza hace ver que la enseñanza de los maestros oficiales no valía nada. Cuando él con su espíritu enseña con una autoridad, como la gente comprende, ellos lo interpretan como autoridad profética, como profeta, al lado de la rutina de los maestros de cada sábado, que no lo aguantaba nadie, citando cosas. Claro, sin decir nada, está desacreditando el magisterio de la sinagoga. Y la gente se da con el codo y dice, este sí, vaya un maestro, no los otros de los sábados. En ese momento, el fanático sale, se levanta. Jesús, has venido a destruirnos. Sé quién eres tú. No, bueno, este es el fanático. Este es el fanático de la institución religiosa, el que está dada su adhesión a la doctrina oficial y a los letrados y a todo. Y este no aguanta el descrédito que produce eso. Entonces reacciona de esa manera violenta contra eso. Este es el problema. Tengamos cuidado con nuestros fanatismos interiores, con los prejuicios
que han echado raíz en nosotros y que nos impiden amar del todo o a todos. Con esto no podemos secundar el impulso del espíritu. Por lo menos, no digo que no lo secundemos en absoluto, pero nos impiden secundarlo plenamente. Tenemos que irnos vaciando para poder decir también nosotros como Jesús, el Hijo del Hombre, el que somos también nosotros, es Señor también y presente. Ya no hay ley para nosotros, porque estamos llenos del Espíritu de Dios. Pues aquí lo dejamos. Hay mucho más, pero no se puede, no hay tiempo. Mañana seguiremos con otra cosa. Coloquio. Pregunta. Me ha parecido entender que los fariseos no podían tener amistad con Jesús. ¿Por qué? Ya le he dicho, desde el punto de vista histórico no sabemos detalles. Los evangelistas estilizan también la figura de los fariseos. De hecho, todos acaban peleándose con ellos. Aunque él vaya a cenar a casa de un fariseo, como a veces escribe Lucas, al fin se arma la zapatiesta, porque no lo acepta. Aquel otro de la pecadora, la mujer que entra y le unge los pies con el perfume, estaba en casa de un fariseo y el fariseo pues se escandaliza y este no es un profeta, esto que... De manera que, ¿qué pasó en la vida real? Esto no podemos decirlo, pero la línea de fondo es esa. El fariseo no admite, aquel fariseo de la pecadora aquella, no admite que Dios, que el profeta acepte a una mujer pecadora. No lo admite porque Dios quiere a los buenos y odia a los malos. Como esta es mala, pues la tiene que odiar. Si este profeta no puede aceptarlo, ¿no? ¿Ves? Una teología falsa que impide que comprenda eso. De manera que siempre aparece. Luego, cuando llega a la pasión, los fariseos son activos, se ponen en movimiento para pedir la condena de Jesús. De modo que esto es la estilización, como digo. Puede que hubiera algunos que no participaron en eso, por supuesto. Puede haber gente de toda clase, como pasa en todas partes. Aquí, por ejemplo, tenemos gente pues muy religiosa, muy beata, muy bien. Bueno, pues ahí los hay, gente muy amable dentro de eso y muy buena y de muy buena voluntad, aunque luego no les meto que usted tal cosa o tal otra, porque eso no lo aguanto, no lo tolero. Así pasa. Pero lo malo es la línea de fondo, lo que les han enseñado y lo que ellos predican. Lo importante es la ley de Dios. Si el hombre sufre o se encuentra en mala situación por la observancia, eso no importa. Lo importante es que se observe la ley, aunque sufra el hombre. Y esa es la actitud equivocada. ¿Ya? Pregunta. ¿En qué se diferencian los evangelios apócrifos de los otros 4? Hay muchas clases de evangelios apócrifos, muchas clases, que valen generalmente bastante poco. Hay algunos que son infantiles, por ejemplo, esta curiosidad que decíamos, que los evangelios no dan detalles ninguno de la vida de Jesús, ¿no? Entonces hay algunos que, el evangelio de Santiago creo que quiere dar los detalles de la infancia de Jesús, ¿no? Y pone a Jesús como un niño prodigio que hace pajaritos de barro y después le sopla y salen volando y que además mata a un compañero por una cosa muy detestable, por supuesto, ¿no? Querían saber pues todo aquello, por ejemplo, del nacimiento, que si el buey y el asno y el burro, y que si las comadronas que asistieron a la Virgen y da los nombres de las comadronas, que si la Virgen se casó, se estuvo en el templo, todo mentira, de chica, y después cuando llegó la edad de casarse, pues llegó una serie de pretendientes de buenos mozos de los alrededores, y entonces se presentaron todos y llevaba cada uno un bastón, y entonces el bastón de José pues floreció y dio una azucena, y entonces José pues fue el elegido. Entonces, pamplinas, ¿no? Cuentos de niños, ¿no? Eso es un estilo.
Luego hay otro estilo distinto, que son los que quieren dar una filosofía. Entonces estos no narran ningún hecho de Jesús, ni la pasión, por supuesto, nada de eso, sino solamente dichos de Jesús, como si Jesús hubiera sido un maestro de sabiduría al estilo de las religiones orientales, ¿no? Y entonces dijo Jesús, caray, un párrafo, dijo Jesús. Muchos de esos párrafos están tomados de los otros evangelios, porque estos evangelios son siempre posteriores, siempre siglo segundo, tercero, entonces se inspiran en los verdaderos evangelios, pero le dan un tinte muchas veces para proponer una filosofía particular, ¿no? Ya está mucho la salvación a través del saber, más que a través del amor, y esto es una equivocación. Y así, otros se han hecho también evangelios para prohibir, para ser vegetarianos, por ejemplo, Jesús era vegetariano, entonces, en fin, diciendo cosas que habían tomado los otros evangelios, les añaden, las deforman o lo que sea, para eso. No valen gran cosa. Son documentos, desde el punto de vista, que nos dan una visión de la variedad de comunidades cristianas que había por allí, que no todas eran iguales, ni mucho menos. Pero no, históricamente sí, para conocer a Jesús, es rarísimo el dato que se puede sacar de ella. Pregunta. Le ruego me aclare la diferencia entre estar endemoniado y estar poseído por un espíritu inmundo. Bueno, es que el endemoniado, mejor dicho, el endemoniado no es más que el fanático que es conocido por su espíritu de violencia, el fanático público, digamos. Una cosa es el individuo que lleva dentro el fanatismo, pero que en la vida ordinaria no lo muestra. Ahora le sale en cuanto se le contradice, entonces se estalla. Pero el otro es como un poco como el extremista, el terrorista, o sea, no es está siempre, está mostrando lo que es, porque toda su vida tiene una actitud violentísima. Este es el endemoniado. De manera que están en la misma línea, pero el endemoniado es más por eso. Tiene un espíritu inmundo, pero que lo ostenta, ¿no? Toda su vida está llena de violencia. Siempre son ideologías de odio y violencia, deseando la destrucción de alguien. En el pueblo judío, de ordinario son ideologías nacionalistas y exclusivistas, de manera que los paganos son malos y hay que destruir a los paganos, dominar a los paganos, humillar a los paganos. Y Dios quiere eso, claro. Lo malo es que invocan un argumento teológico. Entre los paganos aparecen algunos casos, por ejemplo en el Evangelio, aquel endemoniado Geraseno, ¿no? Este representa a los esclavos de rebelión. Los esclavos se han escapado de sus dueños, ¿no? Y están intentando a ver cómo pueden ellos destruir el sistema económico. No lo consiguen, naturalmente, porque no están ni organizados siquiera. Se están autodestruyendo ellos, pero el espíritu que llevan dentro es ese odio y violencia tremendo, deseando destruir a los que antes lo han explotado. Siempre es odio, violencia, en un sentido o en otro, depende. Pero ahí está, que claro, fijaos que espíritu inmundo se opone a Espíritu Santo, claro. Espíritu es una fuerza. El Espíritu Santo es la fuerza de amor de Dios, de vida, amor y vida, que libera al hombre y lo hace expansionarse. En cambio, el espíritu inmundo es la fuerza de odio y violencia, que es todo lo contrario, por eso es inmundo, porque para Dios eso es repugnante. Y ese mata al hombre, lo anula, le quita la libertad también. Pero esa oposición está muy clara. Espíritu Santo, Espíritu inmundo. Siempre espíritu significa fuerza, siempre. Una fuerza liberadora y vivificadora y una fuerza que inutiliza, lo inutiliza y lo daña y lo mata. Nos vemos mañana. ¿Hay alguno? Diga. Me ha parecido entender que el Antiguo Testamento desfiguraba un poco la imagen de Dios. En muchos casos sí. Entonces, ¿cómo, por otra parte, es palabra de Dios, pero el Antiguo Testamento explica el Antiguo Testamento que se debe hacer necesario para entender un poco mejor a Jesús, siéndolo, no sé, Bueno, a veces sirve para entenderlo y a veces para no entenderlo. Eso es. Palabra de Dios es una frase que decimos en la misa, ¿no? Es todo palabra de Dios.
Pues no parece, no lo parece. Es decir, esto depende de la inspiración. Son libros inspirados, se dice, ¿no? Por lo tanto, el libro inspirado por Dios. Esto es verdad. Bueno, ya hemos renunciado a pensar que la inspiración es que la palomita se le pone a uno en el hombro y le da al oído y el otro escribe. Eso ya no se entiende. Que los libros inspirados sean libros dictados por Dios, nadie lo sostiene, ni la teología más antigua. De manera que ahora ¿cómo se explica eso? Que hay un influjo divino en esto. Mirad, yo después de mucho tiempo de estudio he llegado a esta conclusión, que vale lo que vale. El hombre, el que escribe o habla, tiene una experiencia de Dios dentro de él. Y según la calidad de esa experiencia, lo que diga o escriba tiene más o menos valor. Entonces, los escritores del Antiguo Testamento, claro, son tan variados que no se puede ni generalizar, pero tienen una experiencia de Dios. Pues mire usted, pongamos que sí, pero una experiencia incompleta ciertamente, porque la experiencia completa no ha venido hasta Jesús. Incompleta y muchas veces deformada. No es que Dios se comunique deformado, ¿no? Pero es que ellos, con sus prejuicios y sus ideas preconcebidas, pues ellos deforman lo que reciben. Y entonces, claro, pues mire usted, ¿cuánta inspiración tiene? Según la experiencia de Dios que tenga cada escritor. Por eso, claro, llegamos al Nuevo Testamento y tenemos los 4 evangelios que nos muestran una experiencia del Espíritu tan fuerte que decimos, esto es auténtico. Y luego encontramos otras cartas en el Nuevo Testamento y dice, pues aquí la experiencia no era muy fuerte. Si uno lee la carta de Santiago, la carta segunda de Pedro, la carta primera de Timoteo, mire ustedes, son cosas, pues si tienen alguna frase bonita, pero vamos, tampoco es para tanto. O sea, no es la misma. Depende del escritor. Si uno lee la carta local hasta de Pablo, dice, de la carta local y la carta segunda de Timoteo hay un abismo. El de la carta local era un hombre de una potencia espiritual tremenda, y el otro, pues no, era un cristiano bueno y se acababa. Y lo mismo nos pasa. Por eso tampoco se ha cerrado nunca la inspiración. Nunca se ha cerrado. Se dice, se cerró, no se cierra nunca. Todos los cristianos seguimos hablando del Evangelio y todos tenemos la inspiración en la medida en que vivamos eso. Nuestra experiencia interior y nuestra vida. Santa Teresa de Jesús no tenía ninguna inspiración. Claro que tenía. O San Ignacio de Loyola no tenía. O San Juan de la Cruz, o San Felipe Neri, o San quien fuera. Pues claro que tenía. No todos igual, por supuesto. Y no todos ya una experiencia lúcida en todos sus aspectos. Eso tampoco. Estaban condicionados por su cultura, por su momento cultural. Si San Ignacio había sido militar, y para él la figura del emperador entonces era indiscutible, él no va a interpretar el Evangelio en clave de antipoder, que es lo que Jesús hace. Eso ahí no dice nada. Pues, ¿por qué? Pues porque su cultura, su formación personal, pues no. Y lo mismo Santa Teresa con su majestad don Felipe II, pues ellos veneran todo eso y no se lo cuestionan. Aunque fueran, digamos, bastante opresores, además no fomentaban para nada el desarrollo humano, está claro. Es decir, pero no hay duda que en Santa Teresa y en Ignacio y Juan de la Cruz hay momentos de gran inspiración que salen de su experiencia profundísima de Dios que tenía. Y así todo. Cuando usted también hable, usted da la suya. Tanto más cuanto mayor sea su experiencia. Bien, claro, aquí